Ahora sí, buenas tardes. La clase de hoy es una continuación de lo que comenzamos la semana pasada, que son los archivos. Es un tema complejo, ya que se incorporan nuevas funciones para el tratamiento de archivos. Básicamente un archivo, como vimos, está formado o se puede guardar en él diferentes tipos de datos. Los datos que se pueden guardar son datos simples, datos compuestos. Estamos hablando de archivo binario. Archivo de texto vendrá más adelante. Se pueden guardar cadenas, se podría guardar arreglos, vectores o arreglos, y también se pueden guardar estructuras de datos. Es decir, que un archivo binario soporta para que se almacenen en él cualquier tipo de datos. El manejo del tipo de los datos, el manejo de los datos es independiente del tipo de archivo, ya que el archivo lo único que hace es de soporte, un soporte externo, un soporte donde nosotros guardamos los datos, pero el procesamiento de los datos, esto ya lo vimos, el procesamiento de los datos ya lo manejaron en el primer cuatrimestre, los modelos archivos. Es como nosotros debemos manipular un archivo, no los datos. Los datos ya sabemos cómo se manejan. Nosotros debemos saber qué es lo que necesitamos para poder crear ese soporte y luego en él guardar los tipos de datos que sean necesarios. Entonces nosotros debemos manejar o manipular los tipos de datos. Nosotros tenemos, para manejar un archivo binario, lo primero que debemos hacer es crear un puntero. Ese puntero lo que va a contener o lo que va a almacenar es una variable de tipo puntero, lo que va a almacenar es la dirección física de donde está guardado nuestro archivo en el disco. Es decir, que tiene una dirección que me indica dónde se va a guardar. Otra de las cosas que vimos es que para abrir un archivo y poder manejar, cuando digo manejar, lo único que puedo hacer es sacar o leer, guardar, modificar, borrar. Es decir, que las operaciones que yo haga con un archivo no tienen nada que ver con los datos, se los manejan por separado. Entonces, la forma de abrir un archivo era a través de la función fopen. La función fopen, cuando se abre un archivo, lleva dos parámetros: el nombre del archivo y su extensión, y la máscara de apertura o atributo de apertura según el autor. Esa apertura se la asigna a una variable puntero, que en nuestro caso mi variable puntero, siguiendo el ejemplo, sería arch. Entonces, una variable puntero es un arch. La forma en que yo lo puedo abrir son de diferentes maneras. Solo para leer, solo para escribir, solo para agregar. En este caso, puedo abrir para leer y además para escribir. En este caso, para escribir y agregar o modificar. Y en este caso, perdón, no es agregar, sino para leer y modificar. Y en este caso, solo para agregar, modificar o leer. Es decir, me cubre todos los diferentes aspectos. Es decir, serían las últimas tres variables que yo voy a asignar, serían una extensión
para tener acceso a las dos de arriba. Si yo abro solo de lectura, no puedo hacer otra cosa más que leer los datos que están almacenados en ese contenedor que llamamos archivo binario. Una vez que nosotros hemos terminado de trabajar con el archivo, él debe ser cerrado. Es decir, que ahí tenemos tres funciones. Crear nuestra variable, que va a ser la que va a apuntar al archivo. Abrir ese archivo. Lo que hay que tener en cuenta y muy observar es el tema que si yo abro con la W o la W más B, WB y o W más B, si el archivo existe, me lo borra y empezamos de nuevo. Es decir, el archivo se borra y empieza en cero. Si el archivo no existe, lo crea. En esta otra dos, ya sea para leer o para escribir, agregar, sí o sí el archivo debe existir. De lo contrario, genera un error. También vimos, ¿sí?, en este tipo ejemplos de cómo se debe leer. La función es fread. El fread o fwrite lo que hace es tomar la información que contiene un archivo que está dada por el tipo de datos que ha sido almacenada y guardarlo en una variable auxiliar. Después, cómo se trabaje esa variable es indistinto. Otra de las cosas que también vimos es grabar la información que contiene una variable en un archivo. Y la función que hace eso es la función fwrite o que está acá, fwrite. Lo que hace es almacenar el contenido de esta variable en el archivo que está señalado por este puntero. Ahora bien, abrimos, cerramos, leemos, grabamos. En esta clase se van a incorporar dos nuevas funciones. Dos nuevas funciones que me van a permitir a mí desplazarme, saber dónde estoy y además poder direccionar, que ya sería una dirección directa, saltar directamente a una determinada posición dentro del archivo. Si tomamos como ejemplo, cuando yo abro mi puntero, ese puntero me señala al inicio de donde se encuentra la primera información. Los datos se guardan uno al lado de otro, en forma consecutiva. Es decir, uno al lado de un byte al lado de otro, ¿sí?, un bit al lado de otro, y de esa manera es una sola fila de datos. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace el tipo de datos. Entonces yo cuando abro un archivo de tipo enteros, va a leer la cantidad de bits que corresponden a un valor de tipo entero. Si abro el archivo de tipo real, donde los datos que están almacenados son real, va a tomar la cantidad de bits que corresponden a un dato de tipo real. Ustedes vieron en la primera clase, al principio, repasen eso, van a ver que los datos de tipo entero tienen un byte, perdón, 2 bytes, ¿sí? En ese caso va a tomar 8 bits de lo que están guardados en el archivo. Esto es importante y no perderlo. Entonces, cuando yo leo, toma la información, ¿sí? Toma la información que se encuentra
en el archivo, de acuerdo a como yo le diga, y me lo guarda en mi variable de memoria. Toma la información que está en el archivo y me la guarda en la variable de memoria que será del mismo tipo de dato que contiene el archivo. ¿Cómo lo leo? A través del fread. ¿Sí? Entonces va a tomar, ¿qué es lo que hace cuando yo hago un fread? Toma el puntero, toma los datos que están ahí y se ubica al inicio del segundo conjunto de datos. Cuando leo el segundo conjunto de datos, toma esos datos, lo transfiere a la variable de memoria y el puntero se mueve y apunta al tercer conjunto de datos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque esto es muy importante cuando trabajemos con la modificación de datos. Si yo quiero modificar algo, yo voy a preguntarle a esta variable, que es la que contiene la información, no al archivo, a la variable si está, si son iguales, si ha encontrado. Cuando yo quiera guardar, va a guardar de la posición hacia abajo. Si yo estoy buscando el valor 4 para modificar, cuando llegue a esa posición, mi puntero estará acá, no en el 4, ya está señalando al siguiente. Y si yo quiero modificar el 4, si yo hago un FWrite y quiero guardar, voy a guardar acá. Ahí voy a guardar, no acá. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que deben, como problema, qué es lo que debo hacer? Si yo quiero modificar el archivo que ya he leído, lo que tengo que hacer es mover mi puntero hacia atrás y recién volver a grabar para que se ubique acá. Es decir, que si yo quiero cambiar ese 4 por un 5, debo retroceder 1, poner el nuevo valor, y al poner el nuevo valor, mi puntero señala al siguiente. De la misma forma, si yo quisiera modificar este registro que tiene 8, tendré que buscarlo y digo, ¿tiene 8? No. ¿Tiene 8? No. ¿Tiene 8? No. Tiene 8, pero no pregunto por este valor, estoy preguntando por esta variable, porque cada registro que yo leo se transfiere los datos a una variable. Proceso la variable tal y cual lo hacíamos en un vector. La única diferencia es que nosotros sobre el vector trabajábamos en la memoria y preguntábamos por el contenido de tal posición. Acá no lo puedo hacer. Tengo que leer. Si me dice que sí, que ahí está el 8, en esa variable que acabo de leer está el 8, yo tengo que retroceder y cambiar por un nuevo valor. Ese es el manejo que tiene que tener o que se debe realizar cuando se trabaja con archivo y uno necesita mover para hacer un cambio, para buscar, para consultar. Cuando hago consulta, nosotros nos preguntábamos si nuestra variable estaba ahí, y decíamos sí, bueno, y hacíamos el cambio sobre el dato en memoria. Acá no, acá el dato lo hago en memoria la búsqueda, pero el dato lo tengo que guardar en el archivo. Entonces, cada vez que yo encuentre algo que quiera modificar, que quiera actualizar, que quiera realizar algún tipo de cambio, debo retroceder para poder realizar ese cambio. Ahora, ¿qué es lo que puede contener un archivo? Un archivo puede tener un número entero simple, puede tener un número entero real, puede tener un número entero de tipo float, puede tener un vector, puede guardar todos los elementos de un vector, puede tener un registro
y guardar todos los elementos del registro, es decir, todo lo que nosotros ya vimos con variables simples y variables complejas, se puede almacenar en ese contenedor o en ese recipiente físico que es nuestro disco. Ahora bien, las variables que a mí me permiten manipular o manejar esos datos, una de ellas es effectel. Esta variable lo que hace, me va a devolver, no terminé de hacerlo por eso, me va a devolver el tamaño o la posición donde está el cursor. En este caso sería el puntero del registro. Es decir, que fftel lo que hace, me devuelve la función donde está mi puntero de registro. Me devuelve un dato de tipo long o un dato de tipo entero. Eso es lo que me devuelve. Me devuelve un valor de tipo entero. Entonces, esta variable fftel es una variable de tipo entero y eso es lo que me va a devolver, en este caso, a una variable de tipo int o long. Entonces, fftel, acá va a ir la variable de tipo int. Yo le voy a poner, y lo que debo introducirle es sobre qué archivo estoy trabajando. Puedo haber trabajado en ese momento, puedo tener 3, 4, 5, 6 archivos abiertos y estar trabajando con diferentes archivos. Entonces yo tengo que poner ahí la variable de puntero que me señala el archivo en cuestión. Entonces, si yo estoy acá, para que tengamos un ejemplo, y tengo datos de tipo entero acá, me va a devolver 4, 8, 12, 16. Me está devolviendo la posición 16, que es el equivalente a 4 entero. Entonces, mi función tel, fftel, lo que devuelve es desde acá hacia el inicio, cuánto espacio o byte tiene. En este caso vamos a hablar del registro. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier cosa de esto. Entonces me indica en qué posición se encuentra, en este caso, mi puntero. Y en este, tomando como ejemplo, en este caso estoy en la posición 4 del registro. Entonces, fftel lo que hace es darme este tamaño, ¿sí? Decirme, esta es la posición 1, esta será la posición 2, 3 y 4. Parecido a un, y tómelo muy entre comillas, a un vector. Me indica en qué posición se encuentra el elemento que estoy buscando. O sea, mejor dicho, el elemento donde está el puntero seleccionado. Acá. Listo para leer el 5. Entonces, el fftel me permite saber en qué posición se encuentra el puntero. Teniendo esa información, ya puedo saber dónde tengo que guardar o cómo voy a trabajar. Ya lo vamos a ver en la práctica. Otra de las cosas que yo tengo es que si yo sé, ¿sí? Si yo sé el tamaño, yo estoy acá, me tengo que mover a esta posición. O sea, tengo que moverlo a esta posición para que yo pueda cambiar, modificar o listar o ver los datos que están acá si es una consulta.
Si es una modificación, tengo que retroceder para poder cambiar esos datos. Ahora, ¿cómo hago para que mi puntero retroceda? Ahí hace y entra esta función que se llama fseek. El fseek es una función, ¿sí?, que me mueve el puntero del archivo a una posición determinada. El fseek le tengo que indicar cómo se llama mi archivo sobre el cual quiero trabajar. Le tengo que indicar cuántas posiciones necesito y le tengo que indicar desde dónde hacia dónde se va a desplazar el número de posiciones que yo le estoy indicando acá. Entonces, el zigzag le indica dónde comienza a desplazarse. Esto, post, le indica cuánto espacio o cuántos registros, cuánta información debe moverse. Si fueran entero, le estoy indicando cuánto entero se debe mover. Si fuera de tipo float, sería cuánto float se puede mover. Si es un registro, cuántos registros debe moverse para realizar la operación. Este fseek, estas son variables que ya existen y están en la librería stdio. Entonces no necesitamos crear o poner nuevas librerías. Toda esta librería de manejo de archivos están en la librería o la biblioteca stdio. El primero le está diciendo que se vaya al inicio y desde allá avance el número de posiciones que está acá. Si fuera este ejemplo, a ver, le falta algo, después lo vamos a poner, porque esto me dice que está en 4. Esto me dice que está acá. Esto me está diciendo que está acá. Y yo necesito moverme 1, 2 y 3, no 4. En ese caso se le resta un byte, se le resta el tamaño de un registro, ya sea el tamaño de un entero, el tamaño de un real, el tamaño de un float, el tamaño de un vector, el tamaño de un registro. Entonces, esto le indica cuántos lugares debe avanzar desde el principio. O sea que desde acá, en este caso, ¿sí?, desde acá, ¿cuánto espacio debe manejar? En este caso, 3. Después vamos a ver cómo le restamos ese 1 para que se ubique en la anterior. Si yo le pongo set course, le estoy diciendo que desde la posición en que se encuentra, se mueva 1. Fíjense que el set course siempre hacia adelante. Si yo estoy acá, se va a mover 3 posiciones hasta acá si utilizo el set. Set mueve al principio y de ahí avanza. El course, de donde yo me encuentro, avanzo. Y el end, es decir, vaya al final, pero no puede avanzar porque ya se acabó. En ese caso, generalmente, el número de posición se le agrega una negatividad, el menos. Eso hace que en vez de avanzar, retroceda una posición, 2 posiciones. Si yo estoy acá, que es el número 4, y le pongo menos posición, es decir, del curso acá, retroceda 1, él va a retroceder 1. Es decir, positivo avanza, negativo retrocede.
Entonces, de acuerdo a donde yo me encuentre, voy a avanzar o voy a retroceder según la situación en que esté programando o la situación que se me presente. Ese es el concepto de lo que sería archivo dinámico, que es el movimiento dinámico de los datos, es decir, acceso directo de unos datos. Si es secuencial, tendré que hacer un for y moviendo hasta un valor menor al tamaño, a la variable posición. Eso sería secuencial, es decir, hacer un for donde lea este, luego lea este, luego lea este y se quede ahí para modificar el siguiente, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos estas funciones, el fseek, que lo que hace es un movimiento directo y no de forma secuencial. Imagínense en un registro de un archivo de 1000 datos, moverse de forma secuencial y que justo el que buscamos sea el 99, el 999. Imagínense en todo lo que debemos recorrer hasta llegar a lo que uno busca. Entonces se utiliza mucho el fseek para hacer un movimiento directo del puntero a una posición que uno desea. Ahora, explicado ese concepto, ¿hay alguna pregunta? Bien. Vamos a ver. Tenía que haber guardado eso. Bueno. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a manejar desde el punto de vista de un programa. Nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, con este programa donde pueda yo trabajar con estos datos a través de un menú, ¿sí?, con funcionar un programa con dos funciones. Uno que me permita crear un archivo binario llamado archivo .6.dat y grabar 3 enteros. ¿Sí? Nosotros vamos a grabar una determinada, una cantidad no determinada. Después de grabar, en este caso habla de imprimir, nosotros vamos a mostrar esto no lo vamos a hacer. No determinado. 2, mostrar los datos. La posición tampoco. Y modificar un valor dado. Fíjense en acá, yo tengo un archivo binario y una cantidad no determinada de datos, es decir, que yo voy a ingresar hasta un determinado momento. Me piden que genere el menú, vamos a hacer el menú, entonces yo voy a definir una función menú. En este caso, generalmente el menú lo que va a hacer siempre es de tipo entero y lo que va a devolver es un valor de acuerdo a la posición que se ha seleccionado. En el main yo voy a definir variables. La variable OP, que es la variable que va a tener este valor. Voy a entrar, como no me piden no cuántos datos si no son indeterminados, voy a utilizar un ciclo do while. Al hacer el ciclo do while, mi sistema va a salir cuando el valor ingresado, vamos a suponer X, sea distinto de 0. Es decir, le estoy diciendo que
realice ese ciclo mientras la X sea distinta de 0. Eso significa que cuando el usuario ingrese 0, mi sistema terminará. Y bueno, y ahí ya se acabó. Ahora yo necesito crear, voy a trabajar de acá, voy a sacar de esto las funciones, porque no quiero ponerme a escribir acá. Este caso, vamos a hacer la función esta, el main estaría ahí. Ahí está, fíjense en acá cómo trabajaría, cómo sería mi mail. Mi mail haría mientras el número de opciones, cierto que tengo un menú, el número de opciones sea distinto de 4. Porque el 4, la opción número 4 me permite salir del sistema, ¿sí? Luego tengo para crear, imprimir sería mostrar, modificar las funciones y en el caso que ingrese un valor que no esté contemplado dentro de este grupo, no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, mostrará un mensaje en el cual diga que el valor que se seleccionó del menú no es válido. Ahora voy a diseñar mi menú. Acá tengo un menú, voy a tomarlo al mismo menú. Fíjense acá cómo he diseñado ese menú para que ustedes lo vayan viendo. ¿Sí? El menú que yo tengo lo he diseñado de esta forma. ¿Qué es lo que hace este punto? Me muestra el carácter 201. Si ustedes se fijan en la tabla ASCII, voy a desactivar el video porque así no me consuma mucho tiempo. En la tabla ASCII, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto de códigos, ¿sí? Observen ustedes que utilizando los códigos, yo puedo, el 188 sería el de cierre, fíjense acá me aparece en grande, el 188 sería el de cierre, el 187 sería de cierre vértice derecho superior, vértice inferior derecho. Tengo también los caracteres que me manejan los otros vértices, 201, el vértice superior izquierdo. Y de esa manera también tengo los otros vértices que hacen referencia para armar esto. Entonces, en mi menú, lo que estoy haciendo es poniendo esos vértices. Al poner esos vértices, es como que yo voy generando las diferentes opciones para armar una caja, ¿sí? Esta caja que se arma, la estoy diseñando de esta manera. Crear archivo, listar archivo, modificar archivo, salir del sistema. En este caso, son las diferentes opciones que yo tengo. Para que ustedes vean la caja, vamos a ir trabajando de los tres menús. Cuando compilo,
Vamos a guardar, no sé, no tengo las... Ah, acá está. Me falta una biblioteca que me maneja que es conio.h, tiene esa biblioteca y ahí está, fíjense en ahí, lo que no hice fue poner el carácter que correspondía a esta línea, pero observen ustedes que he realizado la caja, lo único que hice fue dibujar los caracteres que están acá y yo ya tengo mi caja creada. Si ahora eso es lo que hacen estos caracteres, sirve para darle los vértices, las líneas verticales, izquierda y derecha. No quise hacer esto porque son caracteres también que se pueden hacer, pero eso generalmente se hace con un for, pero de todas maneras, hasta ahí está bien. Ahora vamos a hacer la función que me permite crear, ¿sí? En este caso voy a crear los datos. En este caso voy a definir esta estructura, porque el tema está con estructura, lo que nosotros vimos con números enteros, números reales, se aplica exactamente lo mismo, solo cambia cómo voy a trabajar. Entonces yo voy a copiar la estructura sobre la cual nosotros vamos a guardar. Esa estructura la voy a dibujar acá y ahí la tengo a mi estructura ya definida, la cual tiene código de descripción de 41 que es de tipo char y en un precio que es de tipo float. ¿Sí? Ahora vamos a definir la función crear. La función crear, aparte de hacerme el vector, aparte de hacerme el archivo, me va a permitir guardar un número no determinado de datos. Y esta función crear, fíjense, la puedo trabajar ahí o la puedo realizar a través de diferentes maneras. Esta es una manera distinta a la que vimos la clase anterior. Yo en la misma función voy a crear el archivo y voy a ingresar datos. Como dijimos siempre, yo necesito crear. Esta función me pide me cree y agregue datos. ¿Sí? En este caso voy a utilizar file, luego voy a utilizar args, que va a ser mi variable. Voy a abrir el archivo, le dije que lo podíamos hacer por separado, puede ser una sola línea. Entonces voy a utilizar fopen y entre el primer parámetro, en este ejemplo me pedía que se llame archivo6.dat, será archivo6.dat. Y el segundo parámetro que me pedía era la máscara de apertura. Como lo quiero crear, lo voy a crear con WB.
no pongo el signo más porque no quiero hacer otra cosa más que crear, ¿sí? Ahora, fíjense en ustedes que si yo lo abro así, no puedo agregar datos, solamente me lo crea. Entonces yo tengo que agregarle el más para que me pueda o me permita agregar datos. Una vez que está ahí, yo lo que tengo que hacer es un do while, ¿sí? Mientras una variable, en este caso que es la que va a mantener el dato que yo ingrese para ser guardado, esta variable sea distinta de 0. Entonces, mientras sea distinta de 0, va a trabajar. Ahora, ¿qué tengo? Código. Vamos a utilizar código antes que me permita grabar. Entonces yo voy a utilizar estos datos, código, descripción y precio. Directamente vamos a pedir ahí, directo sobre esto, no vamos a utilizar esto. Ahora lo que voy a hacer es un printf, voy a solicitar ingrese el código, y luego, como es numérico, voy a utilizar un scanf, voy a leer en este caso el código, que en mi caso sería numérico, y voy a leer y lo voy a guardar, perdón, directamente en una variable got. Yo voy a guardar en variables auxiliares. Como código es entero, voy a poner entero. Mi otra variable que es char, fíjense que en este caso no estoy guardando directamente sobre, entonces estoy guardando directamente sobre esto, sino estoy guardando en variables auxiliares. También podría haber utilizado un vector. Quiero mostrarle cómo se va a trabajar. Eso es lo que haremos mejor. Voy a trabajar con un vector auxiliar, con un registro auxiliar. Mi registro se llama struct. Vamos a cambiar esto. No va a ser una definición, sino va a ser una estructura de tipo datos. Ahí está. Voy a trabajar con datos. Como no envío nada y es global datos y lo voy a llamar auxiliar. Esta estructura es la que va a guardar los diferentes datos. En este caso sería auxiliar punto código. Ahora voy a preguntar si auxiliar punto código es igual a 0 o es distinto para cargar los datos. Es distinto
de 0. Si es distinto de 0, significa que voy o debo ingresar el apellido y nombre, la descripción, ingrese la descripción, y acá voy a leer a través de un get mi auxiliar punto descripción. Una vez que se ingrese, voy a hacer un print f, voy a ingresar precio, voy a hacer un scan f, precio es de tipo float, voy a leer auxiliar punto precio. De esa manera acabo de ingresar todos los datos. Una vez que se han ingresado todos los datos de ese primer registro, lo que debo hacer es grabar. Y fíjense, en la clase pasada trabajamos con datos con variables de tipo in. Ahora nosotros vamos a trabajar con registro. La manera es exactamente igual. Lo que cambiaría es que en este caso lo que voy a guardar es auxiliar. Y auxiliar es un registro. El tamaño de lo que estoy guardando sería datos. El tamaño de mi registro, o podría utilizar el tamaño de auxiliar. Cualquiera de los dos es válido. ¿Sí? El siguiente parámetro es cuántas veces voy a guardar ese dato. Una sola vez. ¿Y a dónde lo voy a guardar? En mi archivo, que es este, que apunta a este dato. Entonces, de esa manera, yo ya acabo de guardar mi primer registro. ¿Sí? Ahora, para que esto funcione adecuadamente, voy a preguntar, mientras auxiliar punto código sea distinto de 0. Entonces, observen ustedes por qué hago esta distinción. Porque cuando sea 0, no lo tengo que guardar. Eso es un error que a veces cometen y lo guardan a ese 0. Ya solamente voy a guardar cuando esto sea distinto de 0. Si es 0, viene por acá y se acabó la carga de datos. Entonces, de esa manera, yo voy a ingresar tantos datos como sean necesarios para mi sistema. Eso es lo que sería mi carga. Fíjense en que la carga no ha cambiado en nada, sigue siendo exactamente lo mismo, solo que en el otro caso, en la clase pasada, cuando era número entero, era un solo dato y luego lo guardábamos. Acá me guarda el registro completo. Si fuera un vector, y vamos a suponer que esto tiene 5 espacios, acá le tendría que poner 5 para que me guarde los 5 elementos que tiene ese vector. Como esto no es un vector, sino es un registro, en el caso de que tengan que trabajar con registros de vectores o vector de registro, tengan en cuenta esos detalles. Entonces, de esta manera,
yo guardo un solo registro. Y luego cargaré el siguiente en mi variable auxiliar y cuando ya la haya cargado voy a mostrar ese dato. Voy a guardar ese dato y así seguiré realizando mientras sea conveniente. ¿Cuál es el error que me falta aquí? Nadie me lo comentó. Hay un error. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Este no es el error que busco. Es otro. Voy a ingresar a uno. Me pide el código. Entonces, la descripción y pasó de largo descripción. Entró a precio. Eso es el error que estaba buscando. Bien, bien, Gómez. Es el error que estaba buscando. En este caso, no olviden que entre un scan y un get, ahí hay un scan, acá hay un get. Entre un scan y un get debe haber un flux al. Eso evita que pase de largo en esta función. Y descripción, le vamos a sacar el acento para que no se muestre. Entonces, al hacer uno, me dice código, ahí me pide la descripción, mapa mundo, y el precio, 12,50. Creo que debe valer más el mapa mundo. Y ahí me vuelve a pedir el otro código, no quiero ingresar más, hago 0, y se me va el sistema, se me va la carga y vuelve a este menú. Entonces, fíjense en ustedes que no he cambiado nada. La más compleja va a ser modificar. Ahora vamos a cerrar esto. Salgamos. Entonces, mi función está, entre comillas, funcionando. No lo sé porque no se ven los datos cargados. Si yo me voy acá, ahí está mi archivo que acabo de crear. Pero ese archivo, como dije, fíjese, no se puede observar completamente bien. Salvo esta parte que dice mapa mundo, porque es un texto. En ese caso, lo puedo observar. Bien. Veamos ahora la otra parte, que sería listar o imprimir. Hoy. En este caso, imprimir no va a recibir nada. Me olvidaba algo fundamental. De acuerdo a cómo estoy trabajando, cuando terminé de usar el archivo, debo cerrar ese archivo o la forma en que estoy trabajando. No es necesario, pero en este caso yo lo abro y lo cierro en la misma función. Le quiero mostrar esta parte. Entonces, como pueden ver, en este caso, abro el archivo para crearlo y agregar. ¿Por qué? Por el signo más. Si no tuviera el más, no puedo agregar. Ahora vamos a ver la función imprimir. Para no estar copiando todo,
Me olvidé de ampliarle. Ahí está. Para no estar copiando todo de nuevo, voy a seleccionar esto, porque imprimir es muy parecido. Ahora bien, acá tenemos que prestar atención. Cuando yo voy a crearlo, lo abro y me borra todo, porque eso es lo que hace W. Pero yo ahora quiero listar, solamente listar. En ese caso lo voy a abrir como RB. No quiero agregar nada, ni modificar nada. Entonces, R es de solo lectura. Ahí lo que voy a hacer ahora es mostrar los datos, y los datos siempre se muestran, ¿sí?, en un archivo auxiliar. Tengo el archivo auxiliar, generalmente esto se hace a través de un ciclo while, realice mientras no sea fin en o falla, así es, en OEF. ¿Y de qué archivo estoy hablando? Del arriba, del arch, que es el que yo acabo de crear. Esto es, haga mientras no sea fin de archivo. ¿Sí? Lo que debo hacer antes de eso es un fread, leer ese archivo. ¿Dónde lo voy a leer? En mi variable auxiliar, que es un registro. El tamaño del dato que voy a leer es de un datos. Fíjese, hace ratos, acá utilicé auxiliar para definir el tamaño, pero este y este tienen el mismo tamaño, entonces aquí utilizo el otro. Pueden utilizar el mismo, ¿no? Entonces yo acá defino datos. El tercero es cuántas veces voy a leer, una sola. Y el cuarto es de dónde lo voy a leer, y lo voy a leer de ARS. Ahora los datos ya están en esta variable, ya no me interesa mi archivo, esta variable es la que tiene los datos. ¿Sí? Viene a hacer esto, lee el código, muestra el código, auxiliar, punto, código. Y esto ya estaría de más. Entonces, hago en este caso esto también está de más, no lo necesito. La descripción, como la descripción es de tipo char, voy a utilizar una S, podría utilizar un puts también, son dos funciones válidas, yo utilizo una S más cómodo, y a continuación, auxiliar, descripción. Y esto ya no sirve. Cuando hago precio, pongo el precio de tipo float, coma, auxiliar, punto, precio. Y esto ya no me sirve. Y luego, fíjense acá, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, y se acabó el listado. ¿Cuál sería el error ahí? ¿Cuál error he cometido? ¿No lo ven? Bien, ya lo van a ver. Entonces, vengo acá, ya está imprimir,
Ya está imprimir, lo vamos a probar. ¿Cómo se escribe Fendufy? En Ofy, así es. Close. No borra nada. Estudio, ahí está la librería. ¿Por qué no me cierra el archivo? Close, está bien, egipcio, se le copiado andando. Ahí me da el otro error. Ah, perdón, es F-Close. No olviden eso también, que a veces uno se... F-Close. Ah, ya tenía dos mensajes. Bien. Gracias. Veo que estás atento, Guillermo. Bien, es el F-Close. El F-Close es el que realmente el que me va a cerrar el archivo. Entonces, fíjense en acá, cada vez que yo ingrese tengo que volver a cargar los datos porque el sistema está diseñado para ingresar. Y cada vez que yo ingrese tengo que poner un código de descripción 1, precio 1.5, código 2, la descripción 2 y el precio 3.8. Voy a ingresar un 0, sale, viene al menú, le digo quiero ver los datos y ahí está el error el que le marcaba. Cuando sucede en este tipo de error es porque ha entrado en un ciclo infinito, mi problema, y eso hace que no se acabe nunca. ¿Y por qué se debe eso? Porque acá yo leo el primer dato, muestro el primer dato y sigue mostrando el primero, sigue el primero, sigue el primero, sigue el primero y no termina nunca. Eso se debe a que luego de haber hecho una lectura del primer registro, luego de haber hecho una lectura y mostrar los datos del primer registro, debo continuar leyendo. Leo el segundo, ¿por qué? Porque el puntero ya se quedó en la cabecera del segundo. Lee los datos del segundo y luego el tercero y así sucesivamente. Ese es el error al cual hacía referencia. Bueno, ese es el error al que hacía. Entonces vamos a cargar el 1, hacemos 1, cargo 1, cargo el código 2, la descripción 2 y el precio es este. Cuando ingreso código 0 se va y voy a listar. Y ahí otro error, que ese no me percaté, es que al salir hay que hacer un get o un system para que el sistema haga una pausa y yo pueda ver los datos que me acaba de mostrar.
Vamos a suponer que ya no tiene más error. Vamos a hacer esta parte que me interesa más. La parte de modificación. Yo voy a modificar por código, por lo que sea, es lo mismo. Yo quiero modificar por la descripción. Esto también va a ser una función sin tipo, no quiero devolver nada. Bien, voy a tomar algo que ya tengo hecho. Lo primero que hago es leer el archivo, lo abro. Como en este caso voy a modificar y además debo leer para comenzar a buscar algo, es decir, tengo que hacer dos actividades, cambiar un valor y luego buscar, leer el siguiente valor. Fíjese, cambiar y buscar, es decir, hay dos procesos. Si yo utilizo W, pierdo todo lo que ingresé. Entonces yo tengo que utilizar una R. Una R, ¿por qué? Porque tengo que leer. Y el signo más, ¿por qué? Porque debo modificar. Entonces, no, estoy dando clases. Entonces yo ya tengo dos situaciones. Fíjense en usted en el caso del modificador. El R más me permite leer y además alterar o modificar datos. No utilizo el A. Entonces, una vez que ya tengo esos datos, ¿sí? Tengo que entrar a un ciclo para hacer la búsqueda del dato que yo quiero. Vamos a hacer esta búsqueda. Y necesito leer primero. Ahí, vamos a hacer hasta ahí. Cuando vengo acá, lo que voy a hacer es leer el primer registro. Una vez que haya ingresado a ese, le digo que haga mientras no sea en OPAL del archivo, es decir, mientras no sea el principio de archivo. ¿Sí? Cuando uso la R para abrir, el puntero se ubica en el primer registro. En otra situación tendría que haber hecho un red win para ubicarme al inicio y ahí va el nombre del archivo, ¿sí? Esto es si estuviera en otro lugar. En este caso no lo necesito porque la R al abrirlo por primera vez, automáticamente el puntero se ubica al inicio del archivo. Leo el primer registro. Pregunto, antes de hacer esto, voy a preguntar el dato que desea buscar. Como yo voy a hacer una búsqueda por este campo, descripción, voy a hacer una búsqueda por ese campo. Anda. Imprimir acá. Como yo voy a hacer una búsqueda por este campo, necesito una variable que me permita escribir el dato que deseo buscar. Una vez que defino la variable, yo lo que tengo que hacer es solicitar que me ingrese el dato que va a buscar. Como es una cadena, utilizo un get y entre paréntesis la variable que va a buscar, en este caso descripción.
Fíjense en ustedes que lo que está buscando es descripción. Ahí está, la variable la tengo que definir. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo definida mi variable y hago el get, lo que debo hacer a continuación es leer el primer registro. Y acá sí voy a comparar lo que acaba de ingresar la persona con lo que yo tengo guardado. Pero ambos datos son de tipo carácter. En ese caso tengo que utilizar funciones. Y voy a preguntar si CMSTR, CMP, voy a comparar. ¿Qué cosa debo comparar? Mi auxiliar, descripción, y el otro campo es la descripción a buscar. Si son iguales, dijimos que me devuelve un 0. Si esto es igual, eso significa que ha sido encontrada. Si ha sido encontrada, lo que va a tener que hacer es mostrarme los datos anteriores Entonces yo les voy a mostrar, no es necesario solamente, pero yo quiero mostrarles todos los datos, ¿sí? Y voy a hacer una línea divisoria. Entonces va a mostrar el código. Antes de esto vamos a poner acá. Voy a mostrar la descripción de los datos que acabo de encontrar. Voy a separar mi línea. Y ahora viene la etapa de modificación. Cuando voy a modificar, lo que tengo que ingresar es la nueva información. Y hago un print F y le voy a solicitar que me ingrese una nueva descripción. Entonces, fíjense en ustedes que en este caso va a ingresar una nueva descripción. ¿Y a dónde la voy a guardar a esa nueva descripción? Podría utilizar esta misma variable, ya no la necesito porque ya lo encontró. Podría utilizar otra variable, yo voy a poner otra para que no se confundan. Nueva descripción de 40, también tienen que ser exactamente del mismo tamaño. Entonces, al hacer esto, después de esto llevo un get y voy a solicitar ese nuevo dato. Ahora nos remitimos a lo que veníamos viendo hace rato, que yo necesito saber dónde se encuentra mi puntero. Mi puntero recorrió y lo encontró en algún lado, pero yo no puedo saber dónde lo encontró. En ese caso, lo que debo hacer es utilizar ftels, que es la que me va a devolver el tamaño. Creo que por acá, no sé si por acá anda. Para no tener que escribir consulta. Acá está. Fíjense en acá, si el producto existe, acá está. Este es.
yo lo que tengo que hacer es, a través de esta función que me indica la posición, ¿sí? Usar ftel. Ftel me devuelve el tamaño de donde se encuentra. Eso significa que si está acá, va a estar en esta posición y tiene 1, 2, 3, 4, porque ya 3, pero yo necesito guardar acá la nueva posición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A esa posición que me devuelve ftels, eso es lo que me va a devolver dónde está el pulso. Le resto un tamaño que corresponde, ¿sí? A, ¿dónde está ese archivo? Datos. Me devuelve un tamaño de datos. Entonces yo lo que hago, con mayúsculas, ahí le devuelvo. Entonces yo obtengo la posición, no se olvide, cuando yo leo paso al siguiente, cuando leo paso al siguiente. Entonces yo leí en un determinado lugar y ya estoy en el siguiente. Entonces yo tengo que buscar esa posición y restarle el último registro, que es donde yo necesito guardar. Una vez que ya me encuentro en la posición correcta, utilizo el fseek. El fseek, mayúscula. El fseek lo que hace es moverme al puntero a una posición menor a la que se encuentra en ese momento. El fsec, este set, lo que hace es mover el puntero al inicio y desde ahí, como post es positivo, lo mueve un registro menos de lo que estaba. De esa manera ya estoy en condiciones de guardar el dato. Ahora, cuando guarde mi dato, ¿sí? Tengo que hacer esta para poder guardar mi dato. Vamos a ponerle también que se modifique. Entonces, cuando yo ya me ubico en la posición, guardo mi dato. En este caso, lo que voy a guardar, ¿sí? Es ¿a dónde estamos la lectura? Acá, nueva posición. Ahora fíjense en acá. Leyó esto. Si lo encuentra, muestra, toma la nueva descripción, pero la nueva descripción está en una variable y lo que yo quiero guardar es mi auxiliar. Y los cambios no lo he hecho todavía ahí, sino que yo estoy en mi auxiliar, en mi registro. Entonces lo que tengo que hacer es mover ese valor. ¿Y cómo lo movemos? Con el str copy. Y acá sería new, no sé si era new, ¿cómo se llama? Auxiliar, perdón. Auxiliar punto descripción, el primer parámetro, coma, y el segundo parámetro sería mi variable, que es de tipo carácter. Fíjense que deben prestar atención a los datos cuando se tratan datos de tipo caracteres. En este caso, yo cargo en una variable, ingreso los datos en una variable que luego lo guardo en el registro. Pude haber cargado los datos directamente en el registro,
pero le quiero mostrar diferentes variantes, diferentes variables o formas. Este lo guardo ahí, la nueva descripción. Luego la paso a mi archivo auxiliar. Luego busco el registro donde guardarlo y a partir de allí lo guardo. En este caso sería datos, ¿sí? Y acá sería H. Y de esa manera lo guardé. Una vez que lo he guardado, hago un print F. También puedo utilizar una bandera para después indicar si lo encontré o no lo encontré, ¿sí? Yo no lo voy a usar, pero lo pueden hacer ustedes. Los datos fueron modificados. Voy a poner un punto y coma. Voy a hacer un get, una pausa. Y de ahí se quedaría, toco una tecla y sale. Acá le quiero decir algo, de ahí volvería a leer el siguiente. Muchas veces esto trabaja perfectamente, pero a veces, como yo tengo una cantidad enorme de datos, suponiendo que mi tabla tenga, mi archivo tenga 1000 registros, 2000, 1.000.000 de registros, cuando encuentro no tengo que seguir buscando. En ese caso, se hace un break. Lo que hace el break es cortar o impedir que se continúe con la búsqueda. Ahí puedo utilizar una variable, ¿sí? Que después la pongo acá para saber si no fue encontrado. Entonces yo puedo hacer acá una variable int igual a 1. Y cuando sale de acá, pregunto, si es igual a 1, si es igual a 0, es porque no lo encontró. Y ahí voy a hacer un get ch, o puedo poner un system pause, lo mismo. Ahora esta variable siempre es conveniente que esté afuera. De esa manera yo tengo mi bandera, si está en 0, si está en 1 lo cambio. Podría haber puesto este mensaje acá abajo, pero esto es lo que me interesa que manejen, es que el break que está acá lo que hace es dejar de buscar y salta del ciclo for, del ciclo while. Entonces lee el primer registro, pregunta si lo encontró, si no son iguales sigue hacia abajo, lee el segundo registro, vuelve de nuevo al comienzo, pregunta si son iguales, me dice que no, vuelve a leer el tercero, viene acá, sí, muestra los datos,
que ya estaban asociados a la variable acá abajo, muestra los datos y luego le pide una nueva descripción. Carga la nueva descripción. Esto lo podría haber hecho directamente sobre el registro, ¿no? Yo lo hago para que también vea que se puede utilizar una función, el strcpy, que es copiar los datos de una variable hacia otra variable. En este caso es una variable de tipo carácter y este es un campo de tipo carácter de una estructura. Entonces, una vez que se han copiado los datos, esta me mueve el cursor una posición anterior a la última donde se encuentra, perdón, retrocede un tamaño, esta Fsig es la que me desplaza el cursor a una posición anterior a donde se encontraba, lo guarda los datos, un mensaje, una pausa, coloca bandera y directamente hace un break para impedir que siga trabajando. ¿Cuáles son los errores? Me dice que esta variable, esta función no existe. ¿Por qué puede deberse? Porque no la definí. Bien, ahí apareció uno. Sí, señor. Porque no está mi variable, mi biblioteca string.h establecida. No se olviden que cada vez que nosotros trabajamos utilizando cadena y más si tenemos funciones dentro de la cadena, esos datos se muestran ahí. Me esperan un ratito, no sé, golpean a la puerta. Bien, ahora sí vamos a continuar. Ahora vamos a poner esto de tamaño normal. Vamos a probar modificar. Este get nos lleva a los 40 y en el get no se pone 41, no sé por qué le puse. Arch va con mayúscula. Modificar. Modificar.
Creo que con eso hemos solucionado todos los problemas. Vamos a crear uno en un letra 1, precio 1, código 2, descripción 2, precio 2, código 3, precio 3, descripción 3, precio 3, código 4, descripción 4, precio 4, código 0. Con eso terminamos el ingreso. Vamos a hacer un listado. Ahí me olvidé de poner los saltos de línea, pero se puede leer código 1, descripción 1, código 2, descripción 2, se pueden leer los datos. Porque a veces ingresa todo de nuevo. Tendré que ingresar todo de nuevo. Entonces, listado. Uno, vamos a cargar dos nomás nosotros. 1, bien, ahí se lo pueden observar. Tenemos código 1, descripción 1, precio 1, código 2, descripción 2, precio 2. Ahora sí, vamos a ir a modificar. Cuando llego a modificar, el tema ahí es que cuando yo voy del menú que hace un scan para recibir la opción, al ingresar a la opción 3, lo primero que hace es el get, pero yo vengo con un scan anteriormente. Entonces esto es lo que me está produciendo que no me permita el ingreso de la descripción, ¿sí? Acá no hay ningún get, ahí no muestra, luego tengo otro get, no hay problema, pero right tampoco, right se acabó. Flush. ¿Cómo se escribe eso? Ahí sí está. Me olvidó la H. Uno, 1, 1, precio 1, descripción 2, descripción 2, precio 2, código 0. Vamos a modificar directamente. Ingrese la descripción a buscar. Vamos a buscar 2. Ahí me está mostrando, fíjese en los datos,
Bueno, ahí es una cuestión de un salto de línea, me pide nueva descripción, la nueva es 3, los datos fueron modificados y regresa al menú. Si yo hago un listado, tendría que tener la descripción 1 y la descripción 2. O sea, no me cambió esta descripción que tendría que aparecer como 3. La que no está funcionando parece estáis de datos. Ya la había definido afuera, pues no. Vamos a definirla acá. Es un long, no es un entero, es un entero long. Esa descripción. Me olvidaba, el tema de las variables, en este caso de posición, es un dato de tipo long. Long es una variable que permite aceptar de tipo entero mayor que el tamaño de un entero. Si no, no lo va a poder recibir a la variable esa. Y no la está manejando. Tendría que manejar porque necesito. Voy a definirla afuera. Si se porque esto tiene que funcionar de esa manera hacia. Ahora el problema
Ahora no lo veo acá. ¿Cuál es el error en el nuestro? De la posición. Se va al primer registro. Voy a ver si lo ha cambiado acá. Ahí lo cambió. Pero en la tabla no se actualizó. O sea, la actualizo a la estructura. Pero aquí hay un error que vamos a utilizar lo auxiliar, que es lo mismo. La verdad que no lo puedo determinar con exactitud en estos momentos cuál sería el error. Está acá en el hecho de cambiar de posición un archivo, pero este tendría que estar ahí, está bien. Archivo auxiliar, tamaño, 1.
Ahora sí lo ha cambiado. Me olvidé de limpiar la variable. Por eso no se actualizaba la base de datos y trabajaba con lo que tenía en memoria, en el buffer. Me olvidé de cerrar la base de datos antes de salir. Ese era el error que tenía en cuanto a la función. Fíjense en acá, yo voy a crear uno nuevo, porque acá no tengo para agregar. Código 1, precio 2. Y salgo, uno solo nomás. Voy a modificar el 1. Me dice que ingrese la nueva descripción. Voy a poner 3. Como nueva descripción, acá tengo 1. Acá ingreso 3. Los datos fueron modificados y voy a hacer un listado de esos datos. Fíjese cómo él ha sido modificado en que decía 1 y ahora dice 3. Mi error, el error que cometí por omisión, después me di cuenta que no lo tenía en ningún lado, es el close. Mientras yo no cierre mi archivo, los datos son datos de memorias. Entonces, por eso es que no se actualizaban y no me permitía manejar bien los datos. Entonces, al cerrar el archivo, los datos se actualizan. Todos los cambios que se hayan hecho en el proceso, es decir, hay lo que se llama un WhatsApp, un swapping, que es el sistema baja una cantidad de archivos a memoria y con esos archivos en memoria comienza a trabajar con las variables auxiliares. Eso ya es una cuestión de Windows y ahí es donde el problema radicaba en este ejemplo. Hay un problema ahí, había un problema. El problema era que no hacía el refresco de la memoria y una de las maneras de hacerlo es a través del fclose. Tenía que cerrar el archivo para que pueda trabajar adecuadamente. Hay una función que se llama refresh, que es la que hace esas actualizaciones sobre los datos de memoria. En este caso, yo como entro a un sistema y luego salgo, abro mi archivo y al salir debo cerrar mi archivo. Como yo salgo por acá, lo cierro. Si llega a salir por otro lado, lo tendré que cerrar también por otro lado. En el caso de que no lo haya encontrado, yo tendré que cerrarlo cuando salga por otro lado. Entonces, en este caso, yo salgo. Si vengo por acá, cierro y rompo el ciclo. Si no entro a la parte de modificación porque no existe, cuando salga también lo voy a cerrar. Ese fue un error que cometí por no darme cuenta de que evité o no puse bien el hecho de cerrar ese archivo. Ahora sí, esto que ustedes acaban de ver, que tiene que ver en relación a un registro, es igual para números enteros. Y si estoy trabajando con número entero y quiero modificar un valor, acá pondré in. Si estoy trabajando con un float, pondré float. Si estoy trabajando con un vector, tengo que saber la longitud del vector. Tendré que usar ¿sí? La variable vector ahí. Acá iría la variable vector. Y de esa manera se solucionó este problema. Fue complicado, pero lo pudimos sacar. Así que